El canto de la semilla por José Iván Cardona Gómez, capítulo 1, la víspera del encanto. El canto nace en la víspera, su nota anuncia la sombra, su raíz guarda misterio. Chigorodó, Antioquia, viernes 11 de agosto de 1995, 7 en punto pm. El barrio El Bosque se llenaba de música caribeña. La discoteca, el racatazo, brillaba con luces de colores y los trabajadores bananeros, tras largas jornadas en las plantaciones de Ubarabá, buscaban un respiro en el baile y la risa. El niño de las manos de barro caminaba por las calles polvorientas, observando cómo la vida parecía la de siempre, aunque el aire estaba cargado de polvo y de rumores. En lo alto de una rama, un pájaro amarillo lo miraba con ojos fulgurantes. Su canto era sonido, era aviso, era promesa. El niño lo escuchó y pensó que era un anuncio de algo, sin saber que esa misma noche el canto sería brújula en medio del horror. Susurros del frailejón. Páramo cercano al Nevado del Ruiz, viernes 11 de agosto de 1995, 9 en punto pm. Mientras en Chigorodó la música seguía sonando, en las montañas el frailejón viejo hablaba con el viento. Sus hojas ásperas temblaban bajo la bruma y su voz era un murmullo ancestral. He visto pueblos arder y ríos teñirse de sangre. El canto amarillo no es solo canto, es memoria. El pájaro amarillo se posó sobre su tallo y respondió: ¿Debo bajar al pueblo? Allí la fiesta oculta terror. El frailejón susurró, como quien carga siglos de historias. Baja, guardián. El niño necesita tu voz. La tierra tiembla como gelatina y los hombres también. El viento llevó esas palabras hasta el valle y mezclándolas con la música de acordeones y tambores que aún resonaban en el aracatazo. Capítulo 2. La montaña exhala cenizas, el frailejón guarda siglos, el canto baja como aviso. Sábado 12 de agosto de 1995, 6 en punto pm, páramo cercano al Nevado del Ruiz. El páramo estaba cubierto de neblina espesa. El frailejón viejo, con sus hojas ásperas y su tallo erguido, era un centinela de siglos. El viento soplaba con un gemido extraño, como si arrastrara voces antiguas. El pájaro amarillo descendió desde lo alto y se posó sobre el frailejón. Sus ojos brillaban como las estrellas. Frailejón, ¿qué significa este humo que sube desde la tierra?, preguntó el ave. El anciano vegetal respondió con voz grave: No es humo de volcán, es humo de hombres. La montaña respira ceniza, el valle respira pólvora y dolor. El pájaro inclinó la cabeza como si entendiera que su canto debía cambiar de tono. Debo bajar al pueblo. Allí la fiesta está de luto. El niño me espera. El frailejón viejo suspiró y el viento llevó su voz hasta las laderas. Baja, guardián. El niño necesita tu canto. La tierra tiembla y los hombres también. El ave emprendió vuelo hacia el valle de Urabá. Sus alas cortaban la neblina y parecían encender un destello amarillo en la oscuridad. Rumores en la plaza. Chigorodó, Antioquia, sábado 12 de agosto de 1995, 8 en punto pm, plaza central del pueblo. La plaza está iluminada por faroles amarillos. El murmullo de la gente se mezclaba con el olor de la arepa de chocolo rellena de queso fresco y aguardiente. Los rumores flotaban como humo. Un hombre de sombrero a la ancha murmuró: Dicen que los paramilitares están cerca, que vienen de Carepa.
Una mujer con un niño en brazos respondió. Otros dicen que la guerrilla se mueve por las montañas. Nadie sabe qué creer. El narrador de historias, sentado en un banco de madera, escuchaba con atención. No era un simple curioso, llevaba consigo una libreta gastada donde anotaba frases, gestos y silencios. Su oficio era acogedor y las voces del pueblo y transformarlas en relatos que pudieran bajar más allá de Urabá. El niño de las manos de barro se detuvo a su lado. El narrador lo miró con ojos cansados y le dijo, los rumores son como semillas. Si se riegan con miedo, crecen rápido, pero también pueden convertirse en historias que nos enseñen algo. El niño lo observó en silencio. El narrador continuó bajando la voz. En otros pueblos he escuchado lo mismo. Siempre hay un guardián que canta cuando la violencia se acerca. Algunos lo llaman Moán, otros lo llaman espíritu del río. Aquí quizás sea ese pájaro amarillo que te sigue. El ave, posada en el tejado de la iglesia, lanzó un canto breve. El narrador levantó la vista y sonrió con tristeza. Ese canto no es casualidad. Escúchalo bien, porque puede salvarte. El niño comprendió que aquellas palabras eran más que un consejo, era una advertencia disfrazada de mito. La montaña exhalaba ceniza, el frailejón guardaba siglos y el canto descendía como presagio. Capítulo 3. La noche oscura del Aracatazo. La música se quebraba, la sangre se derramaba, y en la sombra el canto resistía. Chigorodó, sábado 12 de agosto de 1995, 11:30 p.m. Discoteca del Aracatazo. La música se quebró de golpe. Las luces de colores se apagaron cuando 15 hombres armados irrumpieron en la discoteca. Todos al suelo gritaron con voz de hierro. El silencio se volvió miedo. Los cuerpos se desplomaron sobre el piso de cemento y el aire se llenó de respiraciones cortadas. En cuestión de minutos, 18 personas fueron asesinadas y 2 heridas. La fiesta se convirtió en ejecución colectiva. El niño de las manos de barro, con la mejilla pegada al suelo frío, sentía el sabor metálico de la sangre en su boca. Sus manos temblaban, intentando aferrarse a un recuerdo. La risa de su madre en la cocina, el olor de la arepa recién hecha. El miedo lo paralizaba, pero también lo hacía recordar que aún estaba vivo. El pájaro amarillo, invisible para los verdugos, se posó en una viga del techo. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Su canto no fue orden, sino consuelo. Levántate, niño, no te quedes en el suelo. Corre hacia la colina, sigue mi canto. El niño dudó. ¿Y si al moverse lo alcanzaba una bala? ¿Y si dejar el suelo era traicionar a los que ya no podían levantarse? Esa contradicción lo desgarraba. Pero el canto insistía, suave y firme, como si recogiera las voces de los caídos. Entonces, con un movimiento torpe, se incorporó. No era valentía, era necesidad. Cada paso fue un acto de memoria, cada respiración un pacto con los muertos. En la puerta, el ave lanzó un último canto más fuerte como un trueno que atravesó la noche. Algunos sobrevivientes lo escucharon y sin saber por qué, sintieron que no estaban solos. El niño escapó hacia la oscuridad del monte mientras la discoteca quedaba atrás, convertida en símbolo de terror. El pájaro amarillo voló sobre los techos, llevando consigo la memoria de los caídos. Voces en el suelo. Chigorodó,
sábado 12 de agosto de 1995, 11:45 p.m., discoteca El Aracatazo. El suelo frío de cemento se convirtió en un mar de cuerpos. Los asistentes, obligados a tenderse boca abajo, escuchaban el eco de las botas y el crujir de las armas. El silencio era tan denso que cada respiración parecía un grito. El niño de las manos de barro, con la mejilla pegada al piso, comenzó a escuchar algo más allá de los disparos, un murmuro extraño, como si las voces de los caídos se mezclaran con el canto del pájaro amarillo. Primero fue un susurro: no olvides nuestros nombres. Luego un coro más amplio: somos los que trabajamos la tierra, somos los que bailamos esta noche, somos los que soñamos con justicia. El pájaro amarillo, posado en la viga, lanzó un canto que se entrelazó con esos murmullos. Su voz no era solo un silbido, era un coro que recogía las palabras de quienes estaban a punto de morir. El narrador de historias también tendió en el suelo, apretaba su libreta contra el pecho. El miedo lo hacía sudar, pero la voz interior le decía que debía transformar aquel canto en relato. Con la frente contra el cemento pensó: estas voces no pueden quedar aquí, deben viajar más allá de Urabá. El coro se intensificó como si cada disparo liberara una voz. Dile al mundo que no fuimos silencio, dile al mundo que aquí hubo un canto, dile al mundo que la memoria no muere. El niño, temblando, sintió que el canto del pájaro era un puente tendido entre la vida y la muerte. Cada nota era un hilo que lo sostenía, un recordatorio de que la memoria no se apagaría con los disparos. La música se quebraba, la sangre corría, pero el canto persistía en la sombra. Capítulo 4. El amanecer gris. El amanecer temblaba, la semilla aún respiraba y el canto iluminaba la herida. Chigorodó, domingo 13 de agosto 1995, 6 en punto AM, colina cercana al pueblo. El pueblo despertó con un silencio pesado. La discoteca El Aracatazo ya no era un lugar de fiesta, se había convertido en un cementerio. Las calles estaban vacías y el aire olía a pólvora y a duelo. El niño de las manos de barro se encontraba en una colina cercana, con la ropa manchada de polvo y lágrimas. Había escapado gracias al canto del pájaro amarillo, que ahora se posaba en una rama rota. Sus plumas estaban sucias de ceniza, pero su canto seguía siendo claro. El ave habló con voz serena. El amanecer no borra la noche, pero la ilumina. El niño le escuchó y comprendió que el canto no era solo para él, sino para todo el pueblo. Cada nota parecía extenderse sobre las casas, sobre los cuerpos caídos, sobre las madres que lloraban. El anciano de la memoria, que había visto muchas tragedias, se acercó a la colina, miró al niño y al pájaro y dijo: el amanecer es triste porque carga el peso del olvido, pero también es semilla. Si la cuidamos, crecerá. El pájaro lanzó un canto más fuerte y por un instante el sol pareció teñirse de amarillo. El niño sintió que ese canto era un puente entre el dolor y la esperanza, entre la muerte y la vida. El canto del amanecer. Domingo 13 de agosto de 1995, 6:15 AM, colina cercana a Chigorodó. El sol comenzaba a asomar tímidamente, pero su luz estaba velada por un gris espeso. El niño de las manos de barro, exhausto, miraba el horizonte con ojos enrojecidos. El silencio del pueblo era tan profundo que parecía un pozo. Entonces, el pájaro amarillo abrió sus alas y lanzó un canto prolongado. No era un canto común,
Era un tejido de notas que parecían contener las voces de la noche anterior. Somos memorias, decía el canto, somos recuerdos, susurraban las notas, somos semillas que no mueren, retumbaba en el aire. El canto se expandió por las colinas y llegó hasta las casas del pueblo. Las madres que lloraban lo escucharon como un consuelo. Los sobrevivientes lo sintieron como un llamado. Incluso los árboles y los ríos parecían vibrar con esa melodía. El anciano de la memoria, que había acompañado al niño, cerró los ojos y murmuró: Este canto es más fuerte que las balas. Es el amanecer que nos recuerda que la vida sigue, aunque sea turbulenta. El niño comprendió que el pájaro no solo había salvado, sino que ahora sembraba esperanza en todo el pueblo. Cada nota amarilla era un hilo que unía a los vivos con los muertos, a la tragedia con la esperanza. El amanecer temblaba, la semilla respiraba aún y el canto iluminaba la herida. Capítulo 5. El narrador de historias. La voz se volvía relato, la palabra sembraba memoria y el canto viajaba con el viento. Urabá, años después. El río corría lento como si aún cargara la sangre de aquella noche. El niño de las manos de barro, ya más adulto, se sentó en la orilla contemplando cómo el agua arrastraba hojas y recuerdos. A su lado apareció el narrador de historias, un viajero que recogía voces de pueblos y montaña. Su rostro estaba marcado por el tiempo y sus manos llevaban la libreta gastada. ¿Quieres escuchar un mito?, preguntó con voz serena. El niño de las manos de barro asintió y el narrador comenzó. En estas tierras vive el Moán, guardián de los ríos. Es un ser antiguo, de cabellos largos y ojos de fuego. Protege las aguas y castiga a quienes olvidan la memoria del territorio. Dicen que cuando alguien muere injustamente, el Moán guarda su voz en el río para que nunca se pierda. El niño escuchaba con atención y el canto del pájaro amarillo acompañaba la narración como si confirmara cada palabra. Así como el Moán guarda las voces del agua, continuó el narrador, este pájaro guarda las voces del aire. Ambos son guardianes distintos pero unidos. Uno protege los ríos, el otro protege la memoria de los hombres. El niño comprendió entonces que su encuentro con el pájaro no había sido casualidad, era parte de un tejido mayor, un relato que unía el mito y la realidad. El narrador cerró su libreta y dijo: Tu tarea es escuchar y recordar, porque la memoria no es solo dolor, es fuerza. El río siguió su curso y el canto del pájaro amarillo se mezcló con el murmullo del agua, creando una melodía que parecía eterna. El narrador en la ciudad, Bogotá, finales de los años 90. El narrador de historias llegó a la capital con su libreta gastada. En las plazas y cafés hablaba de lo ocurrido en Chigorodó. Su voz no era un discurso político, sino un tejido de relatos que mezclaban dolor y mito. En una discoteca llamada Séptima Club decía: la música se quebró y el silencio se volvió miedo. Pero un pájaro amarillo cantó en medio de la noche y su canto aún resuena en las colinas de Urabá. Los estudiantes lo escuchaban con atención. Algunos tomaban nota en pequeñas libretas, otros grababan su voz con los primeros celulares o con grabadoras portátiles. El narrador sabía que esas historias debían viajar, que la memoria no podía quedarse atrapada en el pueblo. En Medellín, en Cali, en Cartagena, repetía la historia. Cada vez el relato se transformaba, a veces era crónica, a veces era mito, a veces canción, pero siempre llevaba consigo el canto del pájaro amarillo convertido en símbolo de verdad.
El niño de las manos de barro, ya adolescente, lo escuchó en una plaza de Bogotá, reconoció las palabras y comprendió que su experiencia no era solo personal, era parte de una memoria nacional que empezaba a crecer como semilla en otras tierras. El narrador cerró su libreta y dijo: la ciudad también debe escuchar, porque la memoria no pertenece solo al lugar de la tragedia, sino al país entero. La voz se volvía relato, la palabra sembraba memoria y el canto viajaba con el viento. Capítulo 6. El anciano de la memoria. La semilla guardaba la memoria, la tierra ocultaba su dolor y el canto la transformaba en voz. Chigorodó, década del 2000. El niño de las manos de barro, ya convertido en adulto, regresó al pueblo. Sus pasos lo llevaron hasta la colina donde había escuchado el canto del pájaro amarillo aquella noche oscura. Allí lo esperaba el anciano de la memoria, un hombre de rostro curtido por el sol y las lágrimas. Sus manos, agrietadas como la tierra reseca, temblaban levemente sobre el bastón de madera que lo había acompañado durante décadas. El anciano lo miró con calma, pero en sus ojos había un cansancio profundo, como si cargara siglos de historias. La memoria no debe quedarse en el dolor, dijo con voz grave que se quebraba por momentos. Si solo repetimos la tragedia, nos volvemos prisioneros de ella. La memoria debe ser semilla, algo que germina y se convierte en algo nuevo. El adulto de las manos de barro bajó la mirada, evocando los cuerpos tendidos en charcos de sangre sobre el suelo de la discoteca, los murmullos apagados de los caídos y el canto obstinado del pájaro amarillo. ¿Cómo puede el dolor transformarse en semilla? Susurró con un hilo de voz quebrada. El anciano guardó silencio, miró sus propias manos, marcadas por cicatrices antiguas, y murmuró: yo también he dudado, he visto semillas pudrirse antes de crecer, he visto palabras perderse en el viento, pero aún así sigo sembrando. Sacó una semilla pequeña de frailejón y la colocó en las manos del niño. Así se siembra en la tierra, pero también en la palabra. Cada vez que cuentas lo ocurrido, estás sembrando memoria. Cada vez que alguien escucha, la semilla crece. El pájaro amarillo, invisible para muchos, apareció en la rama más alta y dejó escapar un canto suave, como si bendijera las palabras del anciano. El adulto de las manos de barro comprendió entonces que su tarea no era solo recordar, sino narrar, transformar el horror en relato y el relato en posibilidad. El anciano concluyó con un suspiro que parecía arrastrar siglos. El canto del pájaro es tu guía, pero tu voz será la semilla que mantenga viva la memoria. El viento sopló sobre la colina y por un instante el amanecer gris se tiñó de amarillo. El anciano cerró los ojos como si descansara en ese resplandor, sabiendo que su propia vida también era semilla. El anciano y la semilla. Chigorodó, década de 2000, colina del amanecer gris. El anciano de la memoria avanzaba despacio, apoyado en su bastón. Cada paso parecía pesarle como si cargara consigo las voces de los muertos. Se acercó al adulto de las manos de barro y abrió la palma de su mano. En ella reposaba una pequeña semilla de frailejón envuelta en un trozo de tela gastada. Esta semilla, dijo con voz pausada, casi temblorosa, no es solo planta, es memoria. Si la siembras en la tierra crecerá como raíz. Si la siembras en palabra, crecerá como relato. El adulto de las manos de barro tomó la semilla como reverencia.
El pájaro amarillo, posado en una rama cercana, dejó escapar un canto suave, como si consagrara aquel gesto. El anciano continuó: cada semilla guarda un secreto. Esta guarda los nombres de los que cayeron en el aracatazo. No permitas que el viento los borre. El adulto de las manos de barro cerró la palma sobre la semilla y un calor extraño recorrió su piel como si en su interior despertaran brasas ancestrales. ¿Qué destino me entrega esta semilla?, murmuró con voz temblorosa. El anciano sonrió, pero en sus ojos se humedecieron. Plántala en tu memoria, cuéntala en tus historias, haz que otros la escuchen. Así, aunque la tierra sea herida, la semilla seguirá creciendo. El canto del pájaro amarillo se elevó con más fuerza y por un instante el amanecer gris se tiñó de un resplandor dorado. El adulto de las manos de barro comprendió que la semilla no era solo símbolo, era mandato, era destino. La semilla guardaba la memoria, la tierra ocultaba su dolor y el canto la transformaba en voz. Capítulo 7. Crónica de justicia y reparación. La memoria se levantaba, la justicia germinaba y el canto iluminaba la verdad. Colombia, década de 2000 a 2010. El eco del aracatazo no se apagó con el amanecer gris. Los sobrevivientes, las familias y los cronistas comenzaron a alzar su voz en tribunales, periódicos y plazas. La memoria se convirtió en expediente y el dolor en demanda de justicia. El narrador de historias viajó a Bogotá y entregó su libreta a un periodista. Allí estaban escritos los nombres, las voces y los cantos recogidos en la discoteca. El periodista publicó una crónica: la memoria es la única justicia que no prescribe. Los jueces escucharon los testimonios, las madres hablaron entre lágrimas, los sobrevivientes con la voz temblorosa. Entonces el adulto de las manos de barro se presentó y dijo: yo escuché el canto del pájaro amarillo. Ese canto me sostuvo, ese canto me salvó. El anciano de la memoria acompañó el proceso, recordando que la semilla entregada debía germinar en verdad y reparación. En 2013, la Corte Internacional de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre de El Aracatazo. Ordenó medidas de reparación, indemnizaciones, actos públicos de perdón y la construcción de memoria colectiva. El pájaro amarillo, invisible en los tribunales, lanzó un canto que resonó en las conciencias. No era un canto de victoria, sino de memoria. La justicia no borra el dolor, pero lo ilumina. El adulto de las manos de barro comprendió que la semilla que llevaba en sus manos había germinado. Ya no era solo recuerdo, era reparación, era memoria transformada en justicia. Acto público de perdón. Chigorodó, 2013, Plaza Central del Pueblo. La plaza estaba llena, las familias de las víctimas, los sobrevivientes y los vecinos se reunieron bajo un cielo nublado. En el centro, una tarima improvisada con flores amarillas y velas encendidas. Un funcionario del Estado tomó el micrófono y con voz solemne dijo: hoy pedimos perdón por lo ocurrido en la discoteca El Aracatazo. Reconocemos la responsabilidad y el dolor causado. Las madres levantaron fotografías de sus hijos. Los sobrevivientes cerraron los ojos, escuchando cada palabra como si fuera un eco tardío. El narrador de historias estaba allí, con su libreta abierta. Escribía cada gesto, cada lágrima, cada palabra. Sabía que ese acto no borraba a la tragedia, pero la transformaba en memoria compartida. El adulto de las manos de barro se acercó a la tarima. Con voz temblorosa declaró:
El perdón no borra la sangre, pero abre senderos para que la semilla de la memoria florezca. El pájaro amarillo invisible para muchos sobrevoló la plaza y dejó escapar un canto prolongado. Algunos lo sintieron como un soplo, otros como un símbolo. Para el adulto de las manos de barro fue la certeza de que la memoria seguía viva. El coro de voces de los caídos, recogido en el canto del pájaro, se entrelazó con las palabras del acto público. No somos olvido, somos memoria que resiste, somos semillas que germina en justicia. La memoria se levantaba, la justicia germinaba y el canto iluminaba la verdad. Capítulo 8. La barra de café como justicia. Una taza guardaba historias, una palabra sembraba justicia y un canto acompañaba la vida. Bogotá, década de 2010, Barrio Obrero. El desempleado, aquel que había abierto su barra de café en medio de la ciudad contaminada, se convirtió en símbolo de justicia cotidiana. Su local no era un tribunal ni una plaza pública, pero allí se practicaba una forma distinta de reparación, la del encuentro humano. Cada taza servida era un acto de memoria. Los clientes al beber recordaban historias de violencia, pero también compartían sueños de futuro. La barra se transformó en un espacio donde la justicia no era sentencia, sino conversación. El adulto de las manos de barro se acercó a la tarima, reconoció en la armonía del café la misma fuerza que lo había salvado en aquella noche oscura. Se sentó en la barra y murmuró: aquí la justicia no se firma, se bebe. El desempleado sonrió y respondió: la justicia verdadera es la que se comparte. El pájaro amarillo, invisible para la mayoría, revoloteó sobre la barra y lanzó un canto breve. El narrador de historias, presente en un rincón, anotó en su libreta: la barra de café es semilla de justicia. No borra el dolor, pero lo transforma en encuentro. El anciano de la memoria, que había entregado la semilla, levantó su taza y murmuró: la justicia también puede ser cotidiana, un café, una palabra, un canto. El canto de la semilla, colina del amanecer dorado, tiempo sin tiempo. El adulto de las manos de barro se arrodilló sobre la tierra. De su mano aún reposaba la semilla de frailejón que el anciano le había confiado. Con delicadeza abrió un surco pequeño y la depositó en el suelo, como quien entrega un secreto a la raíz. El pájaro amarillo descendió y se posó junto al lugar donde se había sembrado la semilla. Su canto no fue solo melodía, fue un coro que recogía todas las voces escuchadas en la discoteca, en la plaza, en los tribunales, en la barra de café. Somos memoria, cantaban las notas; somos resistencia, susurraban las raíces invisibles; somos futuro, retumbaba el aire. El narrador de historias, presente en la colina, escribió en su libreta: la semilla canta porque guarda los nombres; la semilla canta porque no quiere ser olvido. El anciano de la memoria levantó su bastón y dijo: hoy la semilla germina, no en la tierra solamente, sino en la palabra, en la justicia, en la esperanza. El sol, que antes era gris, se tiñó de amarillo. El canto del pájaro se mezcló con el murmullo del viento y por un instante todo el pueblo pareció escuchar la misma melodía. El canto del pájaro amarillo se elevó con más fuerza y por un instante el amanecer gris se tornó en resplandor dorado. El adulto de las manos de barro comprendió que la semilla no era únicamente símbolo, era mandato, era destino cumplido. La memoria había germinado en canto y el canto se había elevado en justicia. Una taza guardaba historias, una palabra sembraba justicia y un canto acompañaba la vida.
Epílogo. La memoria como destino. La semilla florecía, la memoria resistía y el canto nunca moría. La historia del aracatazo no concluía en la discoteca, ni en los tribunales, ni en la barra de café. Terminaba y volvía a comenzar en la memoria. El adulto de las manos de barro avanzaba lentamente por la colina del amanecer gris. Cada paso era pesado, como si cargara los nombres de los caídos. En su mirada habitaban cicatrices invisibles, pero también una luz nueva, la certeza de que su vida había sido guiada por un canto secreto. Desde lo alto, el pájaro amarillo lo observaba con ojos que parecían comprenderlo. Su canto no era solo guardián, era destino. Cada nota lo había acompañado en la huida, en el duelo, en la justicia y en la esperanza. El anciano de la memoria aparecía a su lado, apoyado en su bastón. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por el peso de las historias que había cargado durante décadas. Miró al hombre y dijo con voz quebrada, la semilla que te entregué no era solo símbolo, era mandato. Yo también he dudado, he sentido cansancio, he temido que el viento borrara los nombres, pero hoy sé que la semilla germinó en ti. El hombre bajó la mirada y respondió, a veces siento que recordar es una carga demasiado pesada, pero cuando escucho el canto, comprendo que no es carga, es camino. El narrador de historias presente en la colina abrió su libreta gastada. Sus dedos temblaban al escribir como si cada palabra fuera un acto de resistencia. Murmuró, la memoria no prescribe, la memoria no se extingue, la memoria es destino. El pueblo, marcado por la tragedia, aprendió que recordar no era quedarse en el dolor, sino transformarlo en semilla de futuro. Cada vez que alguien pronunciaba los nombres de los caídos, el pájaro amarillo cantaba. Cada vez que alguien contaba la historia, la semilla florecía. El anciano cerró los ojos, como si descansara en el resplandor amarillo del sol. El hombre a su lado comprendió que la memoria no era solo herencia, era pacto. Y el narrador, escribiendo, supo que cada palabra era semilla que debía viajar más allá del Urabá. El sol, que el agua fue gris, se tiñó de amarillo. Y en ese resplandor la memoria se reveló como el único destino posible: resistir, narrar, sembrar, cantar. La semilla florece, la memoria resiste, el canto nunca muere.